Hoy voy a hablaros de la fisiología cerebral y la fisiología renal. Voy a empezar por la fisiología cerebral. El cerebro recibe aproximadamente un 15% del gasto cardíaco y la tasa metabólica cerebral la solemos expresar en términos de consumo de oxígeno, que va a ser mayor en sustancia gris que en sustancia blanca. El 60% del consumo de oxígeno cerebral se va a gastar en generar ATP y en general se va a utilizar en la actividad electrofisiológica. El cerebro tiene un consumo de oxígeno muy elevado y muy poquitas reservas, por lo que cuando se interrumpe el flujo sanguíneo podemos entrar en inconsciencia en aproximadamente unos 10 segundos. Y si entre los 3 y los 8 minutos siguientes no se restablece el flujo, se va a producir una lesión celular irreversible porque se agotan las reservas de ATP. Las células neuronales utilizan la glucosa como principal fuente de energía y más del 90% de esta glucosa la van a utilizar a través de la vía aerobia, excepto en la inanición, que van a ser los cuerpos cetónicos los que van a pasar a ser la principal fuente de energía. De manera paradójica, la hiperglucemia puede exacerbar las lesiones cerebrales porque es capaz de acelerar la acidosis cerebral. El flujo sanguíneo cerebral va a ser paralelo a la actividad metabólica, de manera que cuando haya un aumento de la tasa metabólica cerebral se va a producir un aumento concordante del flujo sanguíneo. Como he dicho antes, es mucho mayor en sustancia gris que en sustancia blanca. Estamos hablando de que en la sustancia gris el flujo va a ser aproximadamente de unos 80 mililitros por cada 100 gramos por minuto y en sustancia blanca de unos 20. Cuando está por debajo de 20 se va a producir un electroencefalograma plano y por debajo de 10 ya se empieza a hablar de daño encefálico irreversible. El cerebro tiene varios sistemas de regulación del flujo sanguíneo cerebral. Lo primero es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal y va a ser va a estar entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Lo que pasa que como la presión intracraneal es muy bajita, casi siempre va a estar en menos de 10, eso hace que la presión de perfusión cerebral vaya a depender principalmente de la presión arterial media. Solo cuando hay unas elevaciones muy graves de la presión intracraneal, por encima de 30, se empieza a comprometer la presión de perfusión cerebral y por tanto el flujo sanguíneo. Otro mecanismo es la autorregulación. El cerebro es capaz de tolerar muchas grandes variaciones de la presión arterial con muy poquito cambio en el flujo sanguíneo. Esto es porque la vasculatura cerebral se va a adaptar muy rápidamente a los cambios que se producen en la presión de perfusión. Cuando la presión de perfusión disminuye, vamos a ver una vasodilatación cerebral y cuando la presión de perfusión cerebral se eleva, vamos a ver una vasoconstricción cerebral. Esto hace que el flujo sanguíneo cerebral pueda permanecer constante entre un amplio rango de presiones, ¿vale? Las presiones entre las cuales existe autorregulación es entre 60 y 160 milímetros de mercurio de presión arterial media. Cuando nos salimos de estos límites, ya sea por abajo o por arriba, el flujo sanguíneo cerebral va a empezar a depender de la presión. Y luego hay que saber que es muy importante que en personas que tienen una hipertensión arterial crónica, esta curva de autorregulación cerebral se va a desviar hacia la derecha. Y luego otros mecanismos de regulación del flujo sanguíneo son los mecanismos extrínsecos. Los más importantes van a ser las presiones de gases respiratorios, ¿vale? De manera que el flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional a la presión arterial de CO2, siempre que ésta se encuentre entre 20 y 80 milímetros de mercurio. Y además tiene un efecto inmediato porque va a causar cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo y de la masa cerebral. Por otra parte, la presión arterial de oxígeno también también interviene. La hiperoxia sí que se ha visto que reduce muy poquito el flujo sanguíneo cerebral, pero la hipoxemia grave, estamos hablando de presiones de oxígeno menores de 50, sí que va a incrementar en gran medida el flujo sanguíneo cerebral. Otro mecanismo importante es la temperatura, ¿vale? Por cada grado de temperatura, el flujo sanguíneo se va a modificar en un 5% aproximadamente, de manera que la hipotermia va a reducir el metabolismo cerebral y por tanto el flujo sanguíneo, y la hipertermia va a tener el efecto contrario, va a aumentar el metabolismo cerebral y va a aumentar también el flujo sanguíneo. La hipertermia además puede producir daño neuronal. Otro mecanismo que regula el flujo sanguíneo cerebral, o del que va a depender el flujo sanguíneo, es la viscosidad sanguínea, ¿vale? Que está principalmente determinada por el hematocrito.
una reducción del hematocrito va a producir una disminución de la viscosidad sanguínea y esto puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Y de forma contraria, un hematocrito elevado aumenta la viscosidad de la sangre y puede hacer que se reduzca un poquito el flujo sanguíneo cerebral. Además, el sistema nervioso central está inervado tanto por el sistema nervioso simpático como por el parasimpático y una estimulación simpática va a producir vasoconstricción y por lo tanto va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Los vasos del sistema nervioso central tienen una fusión casi completa de las células, de sus células endoteliales, creando una barrera que es lo que nosotros llamamos barrera hematoencefálica. Esta barrera va a permitir que pasen sustancias, es una barrera lipídica que va a permitir el paso de sustancias liposolubles, como son la mayoría de los anestésicos. Va a también permitir el paso de sustancias como el CO2 y el oxígeno, y el agua también va a pasar libremente. Sin embargo, los iones y todas las sustancias que tengan gran peso molecular no van a poder atravesar esta barrera. Esto da lugar a que cuando se producen cambios rápidos en la concentración de los electrolitos, se crea un gradiente osmótico entre el plasma y el encéfalo, de manera que cuando hay una hipertonicidad plasmática, lo que se va a producir es una salida de agua del cerebro y cuando hay una hipotonicidad plasmática se va a producir una entrada de agua en el cerebro. Esto puede tener consecuencias cuando los cambios son muy agudos. Podemos ver edema o deshidratación del sistema nervioso central. Situaciones como la hipertensión grave, la existencia de tumores, un traumatismo o una hipoxia o una hipercapnia intensas son capaces de alterar esta barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo sirve para amortiguar el sistema nervioso central contra traumatismos y además ayuda a eliminar productos de desecho. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas y la cantidad normal en un adulto sano es de unos 150 mililitros. En el cráneo tenemos un volumen total fijo, un 80% lo va a formar el encéfalo, alrededor de un 12% la sangre y un 8% el líquido cefalorraquídeo. Y cualquier incremento en uno de estos tres componentes se tiene que compensar con la disminución de otro de los tres, porque si no ascendería a la presión intracraneal. Cuando tenemos pequeños incrementos de alguno de los componentes, el cerebro es capaz de que se compense, pero llega un punto en el cual los incrementos van a dejar de compensarse y se va a producir una elevación de la presión intracraneal. Algunos de los mecanismos por los que se produce compensación es por desplazamiento del líquido al compartimento espinal, o bien aumenta la absorción, o bien se empieza a producir menos, o bien disminuye el volumen sanguíneo cerebral total. Cuando hay una elevación muy sostenida y muy grande de la presión intracraneal, lo que podemos ver puede conducir a herniaciones encefálicas. Y ahora, bueno, os voy a hablar del efecto que tienen los principales fármacos que utilizamos en la anestesia sobre la fisiología cerebral. Los anestésicos inhalados o anestésicos volátiles producen disminuciones del metabolismo cerebral de una forma dosis dependiente. Cuanta más dosis, más van a disminuir el metabolismo. Y contrariamente van a producir un aumento del flujo sanguíneo porque tienen una acción vasodilatadora directa sobre los vasos cerebrales. Sin embargo, la hiperventilación puede ser capaz de abolir estos efectos de aumento en el flujo sanguíneo. Además de aumentar el flujo sanguíneo cerebral, se va a producir un incremento paralelo al aumento del flujo del volumen sanguíneo, por lo que la principal consecuencia o la principal relevancia clínica que tienen el uso de estos fármacos es que pueden incrementar la presión intracraneal. A esta combinación de disminución en el metabolismo cerebral, pero aumento del flujo, es a lo que se le ha denominado perfusión de lujo. Este tipo de perfusión puede tener un efecto beneficioso cuando hay una isquemia cerebral global, pero puede ser muy perjudicial cuando hay una isquemia focal porque se puede producir secuestro circulatorio. La sangre se redirige a las zonas que no están isquémicas y la zona isquémica queda todavía con menos flujo. El óxido nitroso, combinado con fármacos intravenosos, casi no tiene ningún efecto y cuando se usa solo causa vasodilatación cerebral leve y puede elevar la presión intracraneal. Sí que es verdad que añadido anestésicos volátiles puede hacer que todavía incrementen más el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a los fármacos intravenosos, como el propofol o el fentanilo,
tienen poquito efecto y lo que suelen hacer es reducir la tasa metabólica cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. La excepción es la ketamina. La ketamina es un fármaco que dilata la vasculatura cerebral y que por lo tanto va a producir un incremento en el flujo. Con estos fármacos, tanto la autorregulación cerebral como la respuesta al CO2 se conserva. Otro fármaco que usamos habitualmente, que es la lidocaína, a nivel intravenoso es capaz de reducir metabolismo cerebral y también el flujo sanguíneo cerebral, por lo que nos puede ser útil porque puede reducir la presión intracraneal. En cuanto a los fármacos vasopresores, cuando el sistema de autorregulación es normal en una persona sana, van a incrementar solo el flujo sanguíneo cuando la presión arterial media se halla por debajo de 50 o por encima de 150, es decir, fuera de los límites de la autorregulación. Cuando estamos fuera de estos límites, los vasopresores aumentan el flujo sanguíneo cerebral porque al final lo que están haciendo es aumentar la presión de perfusión. Y los cambios en el metabolismo cerebral pues son paralelos. Cuando aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el metabolismo y viceversa. Los fármacos vasodilatadores producen vasodilatación cerebral y por lo tanto van a incrementar el flujo sanguíneo y esto también lo hacen de forma dependiente de dosis. Además, en individuos que tienen una distensibilidad atenuada, pueden ser capaces de elevar la presión intracraneal. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, no van a tener una acción directa sobre la fisiología cerebral, pero sí que pueden actuar de forma indirecta. Por ejemplo, algunos que liberan histamina produce vasodilatación cerebral, son capaces de elevar la presión intracraneal. Y también cuando se produce una hipotensión arterial sistémica, son capaces de reducir la presión de perfusión cerebral. Además, como los bloqueadores neuromusculares pueden producir una apnea cuando hay una apnea prolongada y se produce hipercapnia o hipoxemia agudas, pueden producir elevaciones de la presión intracraneal. Bueno, hay que saber que el cerebro, por todo lo que he ido contando, por el consumo de oxígeno, es muy vulnerable a las lesiones isquémicas. Dependen mucho del metabolismo aerobio de la glucosa y del consumo de oxígeno. Por lo tanto, cuando hay una disminución en el flujo, el funcionamiento de las células cerebrales se trastorna. Las bombas de iones y las células no logran mantener la vitalidad y aumentan los mediadores de lesión celular, aumentan los metabolitos tóxicos, se altera todo el funcionamiento celular y los mecanismos de reparación. Y por otra parte, además, cuando hay una reperfusión y el hecho de que haya una existencia de tejidos isquémicos van a provocar un daño tisular adicional. Nosotros tenemos ciertos mecanismos, ciertas medidas de protección ante esta isquemia. Uno de los mecanismos de protección es la hipotermia. La hipotermia disminuye los requerimientos metabólicos, reduce los radicales libres y estos mediadores de lesión isquémica. Luego, los fármacos anestésicos, no hay ningún estudio que haya demostrado firmemente que haya algún fármaco anestésico que proteja contra la isquemia global. Entonces, lo más importante van a ser las medidas generales. Principalmente es mantener una presión de perfusión satisfactoria, por lo tanto, tenemos que evitar la hipotensión arterial, tenemos que evitar los aumentos de presión venosa, tenemos que evitar que aumente la presión intracraneal. Y luego es muy importante mantener una glucemia por debajo de 180, porque como he comentado al principio, es capaz de agravar las lesiones neurológicas por producir una acidosis cerebral. Y luego también es muy importante conservar la normocapnia, porque cuando hay una hipocapnia se puede producir una vasoconstricción que disminuya todavía más el flujo y una hipercapnia va a producir una vasodilatación. Entonces es importante que esté como entre medias.